Gloria a Dios, Dios los bendiga. Mi nombre es Luis Fernando Carvajal Cuadrado. En esta hora quisiera hablar acerca de una hipótesis que dice que la segunda venida de Jesucristo antecede a la gran tribulación, y quisiera refutar un poco esto porque no es así. Es al contrario, la gran tribulación antecede a la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, en el libro de Daniel podemos leer algo acerca de esto, donde dice que después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, el desolador tiene un fin y el fin tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de desolador, hacemos énfasis también en lo que tiene que ver con la gran tribulación. ¿Por qué razón? Porque la gran tribulación es por causa del desolador. Señor Jesucristo está hablando acerca de eso en el capítulo 24 de Mateo, versículo 15. Él le dice a sus discípulos y los advierte diciéndoles que cuando vean en el lugar santo a la abominación desoladora, entonces que huyan, que los que estén en la terraza desciendan. Bueno, toda esta serie de cosas. En Apocalipsis, el capítulo 19, el versículo 11 en adelante, habla acerca de la aparición o de la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dice con todos sus santos. Ahí incluye entonces a la iglesia. ¿Para qué? Él viene, aparece para reinar por 1000 años, pero para poder reinar esos 1000 años tiene que acabar con o quitar del lugar santo al inicuo de pecado, al desolador, o en otras palabras, al anticristo. El versículo 14 o 13 está diciendo que estaba vestido de una ropa teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Es Jesucristo, porque Él fue el que se hizo carne. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esos que venían vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, son los santos. Puede hacer énfasis acerca de la iglesia del Señor. Dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si seguimos la lectura, vamos a encontrar donde el versículo 19, donde dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia, dice, fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las camas de ellos. Esto da fin a la gran tribulación. ¿Cómo? Con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga. El Señor Jesucristo les bendiga. Les habla Juan Diego Uribe, y en esta hora quisiera tomar este espacio como una oportunidad para reforzar el argumento planteado por mi hermano Luis Fernando, donde rechaza la hipótesis que se nos fue entregada, donde nos plantean la idea de que la segunda venida de Jesucristo será el hecho que antecede a la gran tribulación, y nos dice que debemos estar preparados para reinar con Él. Y decimos que esto no es verdad porque no es primero la segunda venida de Cristo, sino que es primero la gran tribulación. Y esto lo podemos determinar porque en la palabra de Dios lo encontramos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los tesalonicenses en la segunda carta, el capítulo 2, a partir del verso 3, diciendo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El verso 6 dice: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo,
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí lo que podemos identificar y lo que podemos entender, lo que quiere decir el texto es que este hombre de pecado del que habla la Biblia aún está oculto, y hay una razón, y es porque hay algo que aún no le permite que se manifieste. Ese algo es la iglesia, es el pueblo del Señor Jesucristo, amén, que somos nosotros, sus hijos, su iglesia, todos los miembros que conformamos su cuerpo. Lo que sí antecederá a la gran tribulación, y eso es lo que nosotros creemos, es el levantamiento o el recogimiento de la iglesia como tal. Esto será antes de la gran tribulación, que esta la entendemos como este periodo de 7 años que se divide en dos, 3 años y medio iniciales donde este hombre de pecado engañará al mundo, haciéndole ver que lo que hace es bueno. Pero tenemos los 3 años y medio posteriores, donde se revelará realmente lo que viene a ser el hombre de pecado, donde habla la Biblia de acontecimientos fuertes, en los cuales también habrá blasfemia contra el Señor Jesucristo.